Hicimos un gol, nos refugiamos atrás. Un partido, pero... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperaban un par de minutos, así se conectan la mayoría, pero bueno, ya calculo que mucho más no va a haber. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a ver... Con el teléfono. Hoy lo que vamos a ver es procedimiento judicial y procedimiento administrativo en materia laboral. Primera distinción que tenemos que hacer. ¿A qué nos referimos con procedimiento judicial y procedimiento administrativo? A distintos procedimientos que existen a los fines de la resolución de conflictos individuales en materia laboral. O sea, cuando se suscita algún tipo de conflicto individual en materia laboral, cuando digo individual es un conflicto entre un trabajador y un empleador, la forma en que se pueden solucionar dichos conflictos se traducen básicamente en dos. A través de un procedimiento administrativo, el cual se efectúa dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, o sea, el Ministerio de Trabajo local, no el Ministerio de Trabajo de la Nación, sino el Ministerio de Trabajo local, o la otra forma de que pueda resolverse dicho conflicto es a través de la vía jurisdiccional. ¿Qué es eso? A través de los tribunales o los juzgados de trabajo de la provincia de Santa Fe. Vamos a comenzar con el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, ¿dónde se efectúa? Se efectúa, como yo les dije, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. A través, o cómo se inicia un procedimiento administrativo, se inicia a través de un reclamo de carácter individual. ¿En dónde vamos a encontrar reglamentado este procedimiento administrativo en materia laboral? Lo vamos a encontrar en la ley 10.468, que es, acá está, la ley de creación del Ministerio de Trabajo en la provincia de Santa Fe. Ustedes van a ver, esta ley que yo pongo es una ley vieja porque habla de Secretaría del Trabajo. Hoy la ley ya es Ministerio de Trabajo, pero a los fines del sector de la ley que establece, la parte de la ley que establece la solución de conflictos individuales, cualquiera, no hace falta la ley actualizada, es igual, no se ha modificado nada más que en vez de Secretaría, deben utilizar la palabra ministerio. ¿Cómo comienza? Entonces, ¿qué vemos? Capítulo 1, conflicto individual. La Secretaría de Estado de Trabajo, que actualmente el Ministerio de Trabajo intervendrá, a pedido de parte en las controversias individuales de trabajo, procurando que éstas sean superadas mediante el acuerdo entre trabajadores y empleadores. A tal efecto, citará una audiencia de conciliación. La asistencia a la misma será obligatoria, debiendo las partes comparecer personalmente con o sin patrocinio letrado. La citación se hará bajo percibimiento de ser conducido por la fuerza pública. ¿Qué es lo que vamos notando ya en la primera parte del artículo 3? ¿Qué nos está diciendo? Que la forma en la cual se desarrolla el procedimiento administrativo es a través de una conciliación. Cuando decimos una conciliación nos referimos básicamente a que el ministerio va a procurar que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Trabajo no va a decir qué parte o no tiene razón, porque precisamente no tiene jurisdicción, que es lo que sí tienen los juzgados. No tiene esa potestad, porque es un órgano del poder ejecutivo, en este caso provincial. No es parte del poder judicial, es parte del poder ejecutivo. Por tanto, la forma en la cual puede intervenir a los fines de dirimir un conflicto
no es diciendo que tal parte o tal otra tiene razón, sino que lo que hace es buscar puntos en común a los fines de establecer una conciliación entre las partes. Hace una suerte de mediación para lograr que las partes concilien. Es obligatorio la asistencia a esta audiencia, no es voluntaria. Es obligatorio asistir. Y otra característica importante es que no es imprescindible, perdón que justo estoy esperando un mensaje. Perdón, tengo que responder justo este mensaje. Bueno, le decía, no es imprescindible en este procedimiento ir con un abogado. ¿Por qué? Porque establece que las partes pueden tener patrocinio letrado o no tenerlo. Esta es otra diferencia fundamental que tiene con el proceso judicial, donde es indispensable ir con un patrocinio letrado o con un apoderado legal. O sea, traducido fácil, las partes en el proceso administrativo deben ir en forma personal y no es necesario ir con un abogado. De hecho, muchas veces van directamente los empleadores, muchas veces van los contadores y a veces van también los abogados. Pero, reitero, hay que comparecer obligatoriamente, pero puede ir cualquiera de las partes o cualquiera puede ir representando sin necesidad de que haya un abogado. Artículo 4. La asociación profesional con personería gremial de la respectiva actividad podrá denunciar los diferendos laborales individuales invocando la representación del trabajador. Si éste no ratifica la representación en la primera audiencia en la que ocurra, quedará nulo todo lo actuado por la entidad sindical. Lo que establece el artículo 4 es la posibilidad que la iniciación del reclamo se tramite a través de una presentación de la Asociación Profesional de Trabajadores con personería gremial, o sea, el sindicato con personería gremial, que esto lo van a ver después y van a entender qué. Pero dicho, para que se entienda fácil ahora, el reclamo puede ser iniciado por el sindicato, pero debe ser ratificado por el trabajador en forma personal. ¿Qué quiere decir? Que si el sindicato inicia un reclamo por un trabajador y después llega a la audiencia y dice, no, yo no tengo nada que objetar o no tengo nada que reclamar a mi empleador, queda nulo todo lo que dijo el sindicato. Después aclara que en caso de que no haya un sindicato con personería gremial, lo puede hacer un sindicato simplemente inscrito. Ustedes todavía no saben cuál es la diferencia, pero vayan teniendo en cuenta esto para cuando lo vean y ahí lo van a entender. El artículo 5 establece que cuando el empleador sea una persona jurídica, deberá asistir a través de un representante legal del director, gerente o administrador con poder suficiente para obligarlo. Una norma superflua porque es obvio que cuando es una persona jurídica de existencia ideal, debe ser representada por una persona física. El artículo 6 habla de que la incomparecencia injustificada lo hace pasible de una multa. Artículo 7. En la audiencia, el funcionario procurará el avenimiento de las partes. En caso de lograrse acuerdo, se labra acta haciendo constar en forma detallada los términos del mismo. El acuerdo homologado tendrá los efectos de cosa juzgada y el acta de conciliación servirá de suficiente título ejecutivo para el cobro judicial de los derechos contenidos en ella. La parte que incumple el acuerdo será sancionada con una multa igual prevista en el artículo 41 o 42. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Como yo les expliqué, el ministerio busca la conciliación entre las partes. Puede pasar que el empleador llegue, vamos antes de decir esto, a hacer una recapitulación de lo que dijimos. ¿Cómo inicia un acuerdo, cómo inicia un reclamo en el Ministerio de Trabajo? ¿O cómo se inicia el procedimiento administrativo? A través de un reclamo. ¿Un reclamo que presenta quién? ¿El mismo trabajador o el sindicato con personería gremial? Que necesita después ratificación del trabajador. Presentado ese reclamo, el ministerio ¿qué hace? Lo cita, que es una citación obligatoria, al empleador o al supuesto empleador a que comparezca a una audiencia conciliatoria. Una vez que comparece el empleador a la audiencia conciliatoria, la misma se celebra, en la cual
el ministerio va a procurar e intentar el avenimiento de las partes. Ahora bien, puede que el empleador diga, no sé, no lo conozco, o niego todo lo del reclamo y me quiero ir y punto. Sí, puede pasar. No hay una obligación. El empleador puede decir, niego todo el reclamo efectuado, pido que se archiven las actuaciones. Y no hay mucha posibilidad de hacer algo por parte del ministerio. ¿Por qué? Reitero, acá el ministerio no va a decir tal tiene razón o tal cual tiene razón. Ustedes pueden venir, o el trabajador puede venir, tengo 20 testigos que acá van a comprobar de que el empleador a mí no me pagó el sueldo. Y el empleador puede decir, podés traer 30 si querés testigos, y trae testigos, y trae documentos, trae lo que quieras, porque acá no hay forma de que el ministerio meritúe sobre una prueba en un reclamo individual. De hecho, no se produce prueba, no se ofrece ni se produce prueba alguna. No hay prueba en este procedimiento. El procedimiento se inicia, por ejemplo, yo reclamo, el empleador me despidió y no me pagó las indemnizaciones que corresponden. Hago el reclamo para que me pague indemnización por antigüedad, preaviso. Comparece el empleador y dice, no me pague, yo lo eché con causa, así que no tengo que pagar nada. Y el trabajador diciéndole que no había causa, y bueno, el ministerio va a intentar, bueno, podríamos negociar tal o cual monto, pero no lo puede, no se va a meter ahí, bueno, a ver, traigan testigo, a ver si la causa fue real, no fue real. No es, reitero, no puede, y no es atribución del Ministerio de Trabajo, merituar sobre la prueba o no de un reclamo individual, ni merituar sobre la razón o no de las partes en un reclamo individual. Lo único que hace el ministerio es intentar una conciliación. Si se quiere, es parecido a una mediación. Ahora bien, llegado a un acuerdo conciliatorio, que muchas veces ocurre, se labra un acta, y esa acta, si es homologada por el Ministerio de Trabajo, o sea, el conciliador, ¿qué hace? Habla con las partes, puede lograr un acuerdo. El acuerdo pasa después a un sector que es homologación. Si el acuerdo se homologa, tiene el carácter de cosa juzgada. ¿Qué significa que tiene el carácter de cosa juzgada? Que se le da el carácter que tienen las sentencias judiciales. O sea, que no puede ser recurrido. Ya está, quedó como cosa juzgada, quedó como una sentencia firme. Solamente hay una posibilidad de revisión judicial, pero es muy ya algo que tiene que ver más con los abogados y no es lo habitual y no se ve casi nunca. O sea que un acuerdo celebrado en el ministerio, homologado, tiene la validez de una sentencia judicial. Por lo menos casi como una sentencia judicial. Yo diría que es como una sentencia judicial, más que casi, diría que es como una sentencia judicial. Incluso le da vía ejecutiva para el cobro de lo que diga el acuerdo. Vía ejecutiva es que le permite hacer una ejecución, que es un procedimiento mucho más rápido, a los fines de cobrar, si no se paga, lo establecido en el acuerdo. Acá tengo que hacer una explicación que no la van a encontrar en la ley, pero es muy importante que ustedes lo sepan. Por eso digo, esto no está en la ley. Cuando el Ministerio de Trabajo tiene que homologar un acuerdo, porque esto también es aplicable a los acuerdos espontáneos. ¿Qué es un acuerdo espontáneo? Porque acá estamos viendo un acuerdo en el marco de un reclamo individual. Puede pasar, lo que es muy común, que las partes ya hayan llegado a un acuerdo en forma privada. O sea, se juntaron, negociaron y llegaron a un acuerdo. Pero, sobre todo el empleador, pretende que ese acuerdo, si va a pagar una suma X de dinero, tener cierta garantía de que después no le puedan reclamar más. Porque ustedes saben que estamos en laboral y existe el principio de irrenunciabilidad. Entonces, ¿cuál es una de las excepciones? El principio de irrenunciabilidad, la transacción y la conciliación. ¿Dónde puede disponerse una conciliación y una transacción? En sede administrativa o en sede judicial. En la forma de sede administrativa, a través de un acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, el empleador va a pretender que ese acuerdo que llevaron en forma privada se haga en el Ministerio de Trabajo para que tenga precisamente el carácter de cosas. Como dije antes, en ambos casos, ya sea que haya recorrido el íter o el camino de un reclamo, o se hayan presentado espontáneamente las partes ya con un acuerdo,
El acuerdo puede ser homologado o puede no ser homologado. Pero atención, ¿por qué puede no ser homologado? ¿O por qué sí puede ser homologado? El Ministerio de Trabajo, al ser un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo, tiene pautas de homologación objetivas. ¿Por qué tiene pautas de homologación objetiva? Porque hace a la transparencia del Ministerio. Si las pautas de homologación fueran subjetivas, lo que ocurriría, o podría ocurrir más que ocurriría, es que se actúe discrecionalmente. A tal se lo homologo, a tal no se lo homologo porque no quiero, porque cae mal, porque Entonces, para evitar suspicacias o situaciones que puedan entenderse como que se favorece a alguno por una cuestión X, etcétera, 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 el Ministerio fija unas pautas objetivas de homologación. Serán homologados aquellos acuerdos en los cuales se alcance, si el trabajador no registrado le tendrá que pagar el 50% del monto reclamado, trabajador registrado el 70% del monto reclamado, etcétera, etcétera, y así por unas pautas de homologación objetiva. Muchas veces, o muchos de estos acuerdos, no cumplen con alguna de estas pautas objetivas, entonces el Ministerio no los homologa. Entonces, primera pregunta que ustedes podrían recibir, y atención que esto que les estoy diciendo no lo saben ni siquiera muchos abogados. Pero no me homologaron el acuerdo. ¿Entonces no sirve para nada el acuerdo no homologado? No. El acuerdo no homologado sí sirve. Y sí da fe el funcionario que los atendió y el conciliador que firmó esa acta, que el trabajador fue y actuó con plena libertad y con plena intención de celebrar ese acuerdo. Lo que tiene un acuerdo no homologado es que puede ser revisado judicialmente. Lo cual no implica que un juez laboral vaya a decir que el acuerdo está mal hecho. Porque puede que el juez que sí tiene atribución discrecional, y un juez sí aplica en el caso concreto lo que él considera, si el acuerdo está bien hecho o no está bien hecho, porque sí lo puede hacer, porque para eso es juez, y para eso actúa subjetivamente, no por sí es por pauta objetiva, sino que él dice, yo considero que en este caso hay una justa composición de intereses, el juez puede mirar el acuerdo y decir, yo creo que en este caso hay una justa composición de intereses, por tanto lo homologo yo. ¿Se entiende? La diferencia es que el acuerdo homologado en el Ministerio de Trabajo no puede ser revisado judicialmente. El acuerdo no homologado en el Ministerio de Trabajo admite una revisión judicial, pero no implica que una revisión judicial modifique o anule dicho acuerdo. Lo que implica nada más que un juez lo puede revisar y decir, a ver, voy a ver si considero que hay una justa composición de intereses o no. Por lo cual, si el acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo se entiende, o por lo menos a priori se ve que tiene una justa composición de intereses, un juez no lo va a dar vuelta. Porque no, el juez en todo caso va a dar vuelta a algo que considere que precisamente es injusto o se hizo en detrimento del trabajador. Y si es notoriamente en detrimento del trabajador, muy probablemente el funcionario ni siquiera se los tome el acuerdo. Porque si un funcionario del Ministerio de Trabajo ve que el acuerdo es notoriamente perjudicial a los intereses del trabajador, y cuando digo notoriamente es groseramente, no lo toman a los acuerdos. Por eso les digo que un acuerdo no homologado no necesariamente implica que no sirve. Para nada. Sirve. Lo que puede admitir es una revisión judicial. También debo ser honesto, ¿qué ocurre en la práctica? ¿Cuántos acuerdos del Ministerio de Trabajo yo conozco que han sido revisados judicialmente? Personalmente, ninguno. Que me haya enterado de que hayan revisado alguno, de los colegas que conozco, ninguno. Me enteré leyendo alguna que otra vez algún fallo perdido, con lo cual es mínimo o muy raro, muy excepcional que un acuerdo del Ministerio de Trabajo sea revisado judicialmente. Y al mismo tiempo entiendan que los jueces no son muy proclives, salvo, reitero, que no haya una notoria violación de los derechos del trabajador, a intentar dar vuelta o tumbar acuerdos celebrados en el Ministerio, porque si no se le va a venir una catarata de acuerdos cuando precisamente la idea del Poder Judicial es que el Ministerio funcione y les saque un montón de trabajo que tienen que ver con acuerdos en materia laboral.
¿Tienen alguna duda sobre esto? Profe, entonces el homologado era el que no tenía que ser revisado judicialmente. El homologado no puede ser revisado judicialmente porque tiene carácter de cosa juzgada. Hay un recurso, pero es una cosa muy particular y muy técnica que permitiría la revisión, pero eso sí que ni siquiera lo vi nunca. Pero ya es un tema muy agarrado, muy complejo. Yo lo que les digo es, el acuerdo homologado por el Ministerio tiene carácter de cosa juzgada, lo dice la misma ley, y es prácticamente, porque aparte el Ministerio no te va a homologar un acuerdo que es notoriamente perjudicial para el trabajo, de hecho tiene pauta objetiva de homologación. Por eso en un acuerdo homologado el Ministerio no se da vuelta, en la práctica está. Y el acuerdo no homologado, reitero, yo tampoco en la práctica se ve que se revisen judicialmente. Es muy raro que un acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo después vaya a algún tipo de revisión judicial. Porque reitero, que se vaya a revisión judicial no implica que le vaya a dar la razón al juez, implica que el juez lo va a mirar y va a decir, ¿hay una justa composición de intereses, sí o no? Nada más que eso. Después, todo el resto habla de la posibilidad de llevar el acuerdo a arbitraje, cosa que tampoco existe en la práctica, no se utiliza absolutamente nunca, con lo cual yo directamente ni lo doy porque no voy a dar algo que no se usa en la práctica, llevar a arbitraje una situación de un reclamo individual. En la práctica, como les digo, se celebra la audiencia, se busca conciliación. Si ya hay conciliación, se le abre el acta y pasa a homologación, que puede homologarse o puede no homologarse, pero el acuerdo está hecho. Si no hay acuerdo, se archivan las actuaciones. La parte empleadora dice que rechaza el reclamo y solicita archivo de las actuaciones y termina. No hay una segunda instancia, no hay un recurso de nada. Reitero, lo único que es obligatorio es la asistencia. Después es todo voluntario. ¿Puede el empleador llegar y decir, rechazo todo, solicito los archivos de las actuaciones e irse? Sí, lo puede hacer si quiere. Pero tiene que ir. Si no le van a poner multa y lo van a volver a citar y lo pueden llevar hasta con la policía. Y si alguno me pregunta si puede ir la policía, y sí va. A mí eso sí me consta. No es que lo van a llevar con un arma en la cabeza, pero le lleva la notificación a la policía y le dice, mire, la tercera vez lo notifican, tiene que ir, pues la próxima lo vamos a tener que llevar con la esposa. Y en general, cuando va la policía, ya ahí las partes van. ¿Queda alguna duda sobre esto de reclamo individual? Esto es muy importante que lo sepan porque, reitero, muchas veces a esto van contadores, muchísimas veces. En representación de las empresas van los contadores, a veces no van los abogados. Incluso muchos acuerdos laborales los hacen los contadores. Quizá no lo hagan tan bien como nosotros, pero lo hacen. ¿Se entendió? Profe, perdón, yo tengo una duda. Si no hay acuerdo y se archivan las actuaciones, ¿se pasaría ahí a un procedimiento judicial? No necesariamente, eso yo lo voy a explicar acabo con procedimiento judicial. El procedimiento administrativo y el procedimiento judicial son totalmente independientes. Ninguno es necesario o requisito de admisibilidad del otro. Lo que sí ocurre es que una vez iniciado el procedimiento judicial, no puede iniciarse un procedimiento administrativo. O sea, una vez que ya intervino la justicia, la parte administrativa no se puede. Lo que sí se puede es primero intentar una vía administrativa y después ir a una vía judicial. ¿Es requisito para iniciar la vía judicial pasar previamente por la vía administrativa? De ninguna manera. No es requisito previo. No es como el SECLO en Buenos Aires, que es otra cosa. Acá no hay una necesidad de pasar previo por el ministerio. Es una cuestión netamente voluntaria. Alguno preguntará, ¿y por qué voy a perder el tiempo yendo al Ministerio de Trabajo si puedo directamente hacer un juicio? Porque el ministerio muchas veces sirve de resorte a los fines de resolver situaciones laborales que por ahí se pueden resolver en menos tiempo, a veces la situación no es tan compleja, y por ahí el empleador va y se llega a un acuerdo y se resuelve dentro de los 2 o 3 primeros meses.
cosa que ustedes, más o menos, en el procedimiento administrativo, entre los 2 primeros meses, 3, ustedes van a tener la audiencia. En el Poder Judicial probablemente la audiencia la tengan al año de que iniciaron el proceso judicial. Entonces, ya de por sí una vez que inició el procedimiento judicial es más largo, los honorarios van a ser más altos de los abogados, empieza a cambiar todo. Entonces, a veces muchos abogados optan por ir al ministerio previamente, y hay otros abogados que directamente no son de ir al ministerio, que no les guste y meten directamente la demanda judicial. A veces es el trabajador solo, sin asistencia letrada, el que hace el reclamo en el ministerio, y lo asiste el mismo ministerio. Yo lo he visto también, que van los trabajadores solos y hacen el reclamo sin ningún abogado que los esté patrocinando al lado. A veces los hace el sindicato también, como les había explicado antes, el sindicato conjuntamente con el trabajador, o el sindicato solo y después lo ratifica el trabajador. Pero no es obligación pasar por el reclamo administrativo para después ir al reclamo judicial. Pero que no sé si quedó claro con eso. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Después, toda esta ley que ustedes ven acá, es muy importante que la sepan. Podemos ver la parte de conflictos colectivos, pero este tema, que no es que lo vamos a dar, es un tema no menor, porque acá sí que esto es tarea muy propia de los contadores. Yo no sé si esto lo ven en la práctica. ¿Ustedes ven inspección y vigilancia en la práctica? ¿Alguien? No, profe, creo que no. No, eso yo creo que alguna vez lo hablé, porque a mí me parece que esto lo deberían empezar a dar, o por lo menos en teoría. Porque, ¿qué es esto? Esto es cuando hay inspecciones del Ministerio de Trabajo. Cuando hay inspecciones del Ministerio de Trabajo, las inspecciones se las pueden hacer los dos ministerios, el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo de la Nación va a fiscalizar lo que es trabajo no registrado, básicamente, ¿por qué? Porque va a está protegiendo, si se quiere, las arcas de la seguridad social. Si el trabajo no está registrado, no hay aporte ni contribuciones al sistema de la seguridad social, que es nacional. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo de la Nación? Va viendo a ver si hay trabajo negro a través de inspecciones. El Ministerio de Trabajo de la provincia tiene una inspección y vigilancia mucho más amplia. No solamente revisa si los trabajadores están registrados o no están registrados, sino que también revisa planilla de ingreso, egreso, higiene, seguridad. Es mucho más amplio la inspección que hace el Ministerio de Trabajo de la provincia. Pero bueno, las inspecciones del Ministerio de Trabajo en general las manejan mucho los contadores, porque después se empieza el sumario, se le elabora un acta, hay que presentar cierta documentación que le piden, depende de lo que hayan declarado los trabajadores relevados, después puede haber multas o no puede haber multas. Acá ya es distinto. Acá ya no hay un reclamo en la inspección y vigilancia, hay una actuación del ministerio que va a fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral. Si el ministerio nota alguna conducta presuntiva de infracción, labra el acta la labra de todos modos en la inspección, pero deja constancia de las conductas presuntivas de infracción que haya relevado, porque puede haber relevado que no estaban exhibidos las planillas de ingreso y egreso, que no estaba el elemento de seguridad en materia laboral, que no se le exhibió determinada documentación obligatoria, y después hay ciertas cosas que presuntiva infracción, ¿por qué? Porque hay cosas que pueden estar y quizás justo no la tenía en ese momento el empleador en el local. Por eso después se le da una audiencia para que lleven toda la documentación que se les solicita. Por ejemplo, se les solicita el alta de los señores fulano, sultano, mengano. Entonces, en base a lo que declararon sultano, fulano y mengano, las altas y los recibos de sueldo. Entonces cotejan lo que dijo el trabajador con la registración. El ministerio, ojo, acá también hay una situación que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, cuando releva a un trabajador que está en negro, o sea, yo llegué el día 1 de enero y estaba Juan y Pedro. Los relevé a los dos. Juan dijo que trabajaba desde el día de diciembre y Pedro del día de noviembre. Cuando yo pido las altas
El ministerio lo que debe observar es que por lo menos el alta esté antes o el mismo día que la fecha de inspección, porque lo otro no tiene pruebas si el trabajador trabaja hace un año, 10, 5 o 2, pero sí tiene pruebas que el día que llegó la persona tenía que haber estado anotada, mínimamente, porque ese día estaba trabajando. Pero bueno, todo ese tipo de cosas que no lo vamos a ver ahora son importantes para saber, porque esto, reitero, es trabajo básicamente de contadores más que de abogados. Los abogados intervienen después cuando ya por ahí ya se determinó la infracción, pero todo lo que es los papeles laborales, los recaudos laborales, los tienen los contadores. Y esto es, lo que es inspección y vigilancia, es una tarea que generalmente la manejan más los contadores que los abogados. Pero bueno, para que sepan, acá está toda la parte de inspección y vigilancia, la pueden leer, higiene y seguridad laboral, todo esto lo revisa, lo fiscaliza y lo controla. Estas son las sanciones que se pueden imponer, que son todas las multas, que va creciendo en la medida que se es reincidente, depende de la cantidad de trabajadores, la multa puede ser más grande. Procedimiento para la aplicación de sanciones, el procedimiento administrativo en el cual, cómo le aplican la sanción, derecho de defensa que tienen por estar imputados por determinada falta que se le atribuye, etc. Pero bueno, cuando vean temas de inspección, vigilancia, sanciones, va en la misma ley. Profe, Sí, ¿en qué se basa el ministerio para ir a hacer una inspección a una empresa? puede ir por varias razones. Puede ir por una cuestión aleatoria, lo cual en general no ocurre de esa manera, pero podría pasar que el ministerio se le ocurrió un día controlar los locales de calle, por ejemplo, peatonal Córdoba. Entonces el Ministerio de Trabajo puede agarrar, tanto de la Nación como de la provincia, pueden ir con los inspectores, llegar a un local y hacer un relevamiento de los empleados. Por ejemplo, en general, muchas veces van a hacer las inspecciones a pedido del sindicato. Normalmente el sindicato, cuando nota que hay el sindicato también hace inspecciones, pero la diferencia es que el sindicato no puede poner multas. El sindicato puede hacer una inspección y decir, mire, usted le detectamos que estos 2 trabajadores no están registrados, dale el alta. Porque si no le termina dando el alta, esto es todo a través de una audiencia, te vamos a traer el ministerio sí te mete una sanción cuando descubre que hay trabajadores no registrados, por ejemplo. Pero en general la mayoría de las veces tiene que ver con denuncias o reclamos, más denuncias, te diría, del sindicato, o alguna denuncia individual o algún reclamo individual, pero en general más bien por denuncia del sindicato. Y algunas veces, reitero, puede ser también por alguna campaña de vamos a fiscalizar todos los restaurantes, vamos a ir a fiscalizar todos los locales de tal centro comercial, vamos a ir a tal shopping. A veces tiene que ver con eso también. Ok. ¿Alguna duda más sobre esto? Bien. Vamos a pasar ahora a lo que es el procedimiento judicial. El procedimiento judicial es completamente distinto al procedimiento administrativo en el marco de la solución de un conflicto individual. Como dijimos antes, para acceder a un procedimiento judicial, para tener acceso a la justicia, no es necesario haber transitado antes por un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, como les dije, es voluntario, pero no es requisito previo para iniciar una acción judicial contra un empleador. A diferencia del procedimiento administrativo, el procedimiento judicial requiere indefectiblemente la asistencia letrada de un profesional del derecho, o sea, de un abogado, a través de un patrocinio letrado o una carta poder. O sea, el abogado puede actuar como patrocinante o como apoderado. Una diferencia en cuanto en uno no necesita la firma del trabajador porque firma directamente, pues se le otorgó poder, en otro necesita la firma conjunta del trabajador de las distintas actos procesales que va realizando durante el proceso. El procedimiento judicial, como les decía antes, es totalmente distinto
Porque acá sí ya hay una cuestión de jurisdicción. Es el poder judicial, que es totalmente distinto al ejecutivo y cuya función precisamente radica en poder decidir qué parte tiene razón en el marco de un conflicto. Acá sí hay un juez que dice, yo le doy la razón a tal, en todo, en parte, o le doy la razón a tal, en todo o en parte, o le doy una razón a cada una parte a cada uno, lo que fue. Hay una resolución judicial, un fallo, que establece un tribunal de primera instancia que después puede ser recurrido ante una cámara de apelación. Pero, como dijimos, el procedimiento judicial requiere necesariamente la asistencia letrada. Algo importante que me olvidé antes, el procedimiento administrativo es totalmente gratuito para las partes, no se paga nada. El procedimiento judicial es gratuito, también goza del principio de gratuidad, que es uno de los principios del derecho del trabajo, el trabajador. Eso hace que no pague lo que se denomina tasa de actuación y tasa de justicia. No sé si ustedes saben, pero en cualquier juicio que se celebre en la provincia de Santa Fe, que se haga dentro del Poder Judicial, donde se reclamen sumas dinerarias, se debe pagar en concepto de tasa de actuación y tasa de justicia el 1,5%, serían el 3% sumado por las dos tasas, del monto de la demanda. O sea, si yo mañana hay una persona que me dio un cheque de 1.000.000 de pesos y no me lo pagó y le quiero hacer un juicio por ese 1.000.000 de pesos, tengo que pagar 30.000 pesos de sellado para iniciar el juicio. En los juicios laborales, esa tasa no debe ser pagada por el trabajador. Por eso también a veces las demandas laborales están medias infladas con los números porque no se paga ningún tipo de sellado. Gozan del beneficio de gratuidad. ¿Cómo se inicia un procedimiento judicial? Se inicia a través de una demanda. Una demanda es un escrito que va a contar con las siguientes partes, un encabezado que va a decir el nombre del abogado y que después en qué carácter actúa, si como apoderado o patrocinante, va a constituir un domicilio legal y va a denunciar un domicilio real, y va a establecer el objeto, que vengo por el presente a iniciar formal juicio laboral por cobro de pesos contra el señor fulano de tal, contra la firma fulana de tal. Después en la demanda va a establecerse un relato pormenorizado de los hechos que dan lugar a la reclamación. Dentro de una demanda judicial, la parte más importante son los hechos, porque los hechos son los que determinan cuál es el derecho a aplicarse. Los hechos es el relato de la historia. Yo trabajaba para el señor tal, tenía tal jornada, me pagaban tanta plata mensual, me pagaban de esta forma, resulta que el día tal llegué y me dijeron que no vaya más a trabajar, y al día siguiente recibí un telegrama en el cual me decían que estaba despedido, decía todo esto, y yo lo rechacé y bla, 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 y nunca hice lo que me están reclamando, y por tanto reclamo se me paguen las indemnizaciones de ley, atento que el despido que me perpetraron considero que es incausa. Eso sería, así a simple forma, o a simple vista, un relato de los hechos. Cerramos, volvemos a entrar y seguimos. Estoy vivo.
Bueno, tenés hay una curva que en tope en dólares, y hay que meter dólares. Nos está capacitando para vender seguro de vida. Bueno, les estaba diciendo la demanda, la primera parte del encabezado, después es la personería, en la forma que se actúa, así como apoderado, como patrocinante, después el objeto, que es lo que vengo a reclamar, y después los hechos, que es la parte más importante de una demanda. Antes que nada, alguno me dirá, ¿para qué a mí me importa saber cómo es una demanda? Si yo no soy abogado, no voy a ejercer, ni me interesa recibirme de abogado, yo estoy estudiando contador público, estoy estudiando administración de empresas. Administración de empresas quizá le sirva más para estar ubicado de más o menos qué es un juicio laboral, pero el que estudia contador público tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque los contadores públicos suelen actuar muchas veces en los juicios laborales a través de las pericias contables. Les puedo explicar bien qué es. Y para hacer una pericia contable, no solo en un juicio laboral, en un juicio civil y comercial, en un juicio de cualquier naturaleza donde hay pericia contable, es necesario estar ubicado en el marco de un expediente. Porque si usted no tiene ni idea de qué es un expediente judicial, ni cómo se inicia, ni qué parte es cada parte del expediente judicial, y la verdad se le va a complicar. Entonces, realmente importante, sobre todo para un contador, saber, yo no le voy a explicar todos los pormenores de una demanda, ni vamos a ver, ustedes imagínense que derecho procesal son materias enteras y nosotros estamos dando una clase. O sea, esto es mucho más complejo de lo que vamos a ver. Nosotros lo que vamos a ver nada más son las partes simplemente de un juicio, como para que ustedes puedan ubicarse y contextualizarse en el marco de un proceso judicial, en este caso de tipo laboral. Una vez relatado los hechos, después se puede nombrar o explicar más acabadamente cuáles son el derecho aplicable, cuáles son las normas que uno considera que se aplican en esta situación. Después se procede a ofrecer la prueba documental y la prueba confesional. Estas pruebas deben necesariamente, y también el reconocimiento de documental, estas pruebas deben ofrecerse con la demanda. Si no se ofrecen dentro de la demanda, se pierde la posibilidad de hacerlo posteriormente. O sea, hay dos instancias con el tema de prueba: el ofrecimiento de prueba y la producción de la prueba. Ofrecer una prueba es decir, yo ofrezco esta prueba. Producirla es efectivizarla. Por ejemplo, yo ofrezco una testimonial, pero se va a producir cuando el testigo declare. Entonces, las pruebas que se ofrecen con la demanda son la prueba documental, que son todos los documentos, fotos, constancias que pueda tener, en este caso el trabajador, que es el actor, que sirvan para acreditar sus dichos, y la prueba confesional. ¿Qué es la prueba confesional? Esto a veces es difícil de entender para alguien que no está en el mundo jurídico, pero vamos a explicarlo simple. La prueba confesional tiende a lograr lo que es la confesión espontánea de la otra parte. Lo que se hace en la prueba confesional es que la parte que lo ofrece establece una serie de posiciones. Posiciones son afirmaciones, las cuales la otra parte, al momento de celebrarse una audiencia, después vamos a ver, debe decir si esas posiciones o esas afirmaciones son ciertas o no son ciertas. No es una declaración testimonial, porque no se le hace preguntas, se le hace afirmaciones. Vamos a un ejemplo. El trabajador, cuando ofrece las posiciones, dice, para que jure como es cierto que el trabajador entraba a las 7 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Y el empleador debe decir, ¿es cierto o no es cierto? No es que está contestando una pregunta, está respondiendo sobre una afirmación. Y dice, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque si llega a decir que es cierto algo, lo releva de la prueba posteriormente. Si, por ejemplo, para que jure como es cierto que usted no le pagó
el mes de enero. Es cierto, no se lo pagué. No tiene que después el trabajador probar que no le pagaron el mes porque ya fue reconocido por la otra parte. Ahora, ¿puede la otra parte decir a todo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto? Sí. ¿Hay alguna sanción por mentir? No. ¿Por qué? Porque no se declara como testigo. El que no puede mentir es el testigo. El testigo declara, bajo juramento, decir verdad, y si miente, o si lo descubren que miente, incurre en el delito de falso testimonio. En cambio, en la confesional, la parte no tiene ese juramento, por más que el dicho dice para que jure como cierto, no está bajo ese juramento, y puede mentir sin tener ningún tipo de sanción. Entonces puede sentarse y decir no es cierto, 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 e irse. Sí lo puede hacer. Pero bueno, a veces incluso la gente se pone a hablar, y cuando habla mucho, a veces dice cosas que por ahí no le conviene, y quedan asentadas y quedan reconocidas. Eso es una prueba confesional. Tanto la prueba confesional como la prueba documental y el reconocimiento documental se ofrecen con la demanda. También normalmente se ofrece la prueba documental intimativa, que es una prueba en la cual le piden al empleador que cuando se establezca la audiencia, vamos a ver, lleve ciertos recaudos laborales. Libros, sueldo y jornales, varias cosas que los tiene que exhibir, nada más. Pero es una prueba que si no se llevan esas circunstancias, después se puede utilizar la pericial contable en su caso para suplir el no haberlo llevado en ese momento. Efectuada la demanda, después al final de la demanda está lo que se llama petitorio, que es una suerte de resumen de todo lo que se está pidiendo en esa demanda. Una vez que ingresa esa demanda, se sortea un juzgado laboral, en el cual sale sorteado X, hay 10 juzgados laborales, sale sorteado uno de esos 10, y lo que ocurre es que se notifica al domicilio real denunciado en la demanda al empleador. El empleador tiene 10 días hábiles judiciales para comparecer y contestar la demanda. ¿Qué pasa si el empleador, debidamente notificado, no contesta la demanda? Si no contesta la demanda, hay una presunción muy importante que los dichos del actor son ciertos. Vale decir, se tienen por cierto los dichos del actor, salvo prueba en contrario. Entonces, es grave no contestar una demanda. ¿Por qué? Porque ya el hecho de no contestar demanda habilita al juez a que sin ninguna prueba falle a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque al no haber contestado se presume por cierto todo lo que dijo el trabajador. Por eso es muy importante contestar la demanda. Contestada la demanda, lo que se hace es, se niega cada uno de los hechos que la otra parte establece, porque si se dice que son ciertos, es un reconocimiento. Hay algunas cosas que pueden decir que son ciertas, no hay problema, porque no hacen al objeto del litigio. Por ejemplo, señor tal, si hay una persona que fue despedida con justa causa en una relación registrada, es cierto que trabajaba para mi empresa, es cierto que ingresó en tal época, es cierto esto, pero no es cierto que se lo haya despedido sin causa, se lo despidió por tal y tal razón. Y se contesta lo que dice la otra parte. Y se exponen los argumentos de la parte empleadora. La parte empleadora tiene las mismas pruebas que ofrecer, la documental, la confesional, el reconocimiento documental también se hacen en esta instancia. Y una vez contestada la prueba, la demanda, o no contestada la demanda, porque no lo hizo en tiempo y se pidió la rebeldía y que se deje y se tenga por no contestada la demanda, el juez va a fijar lo que se llama audiencia de trámite o audiencia artículo 51 del Código Procesal Laboral, porque está en el artículo 51 del Código Procesal Laboral, que es una audiencia muy importante. ¿Por qué? Porque es una audiencia de comparecencia obligatoria para las partes y para los letrados. O sea, se tiene que notificar al domicilio real de las partes y al domicilio legal constituido, que es el domicilio normalmente de los abogados.
En esta audiencia sí o sí tienen que ir las partes personalmente o personas jurídicas a través de un representante legal, un apoderado o alguna persona que lo represente. Y en esta audiencia, la primera parte de la audiencia tiene carácter conciliatorio. O sea, en la teoría, tendría que estar el juez, el secretario, y el juez buscar intervenir para resolver el conflicto. ¿Interviene el juez realmente cuando pasa esto? Muy pocas veces, pero no por una cuestión porque los jueces sean gente que no les interesa hacer esto, sino que no tienen muchas veces el tiempo material, porque ustedes imagínense que a veces se toman 3 o 4 audiencias al mismo tiempo, por juzgado, y no tiene el juez el tiempo material para estar en 4 lugares al mismo tiempo. Y hay audiencias de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, muchas veces interviene a pedido de parte. Por ahí, si las partes dicen, señor juez, usted la podría tomar, porque por ahí estamos medio cerca, y por ahí, si usted interviene, logra aflojar un poquito las partes, porque a veces el juez precisamente lo que hace es hablar con el empleador en privado y hablar con el trabajador en privado, y empieza a limar un poquito las posturas de cada uno como para que se vayan acercando y terminen llegando a algún tipo de acuerdo. Los jueces tienen cintura y experiencia y saben por ahí cómo tratar de intentar una conciliación. Pero en la mayoría de los casos, vale ser franco, están los abogados solos y tratan los abogados entre ellos de buscar algún punto de acuerdo. A veces está de acuerdo, a veces no está. ¿Es todo acuerdo en materia laboral tiene que ser hecho en esta audiencia? No, el acuerdo puede presentarse en cualquier momento, de todo el proceso. Pero es un buen momento para presentar un acuerdo porque están las partes personalmente. Entonces ahí, por ahí, están los abogados negociando y van a hablar con cada una de las partes y buscan, y bueno, que un poco más, que un poco menos, que pin, que pan, y se puede llegar a un acuerdo. Muchas veces se llega, y si se llega a un acuerdo, se labra un acta de ese acuerdo y el juez la homologa, en tanto y en cuanto el juez entienda que no hay que hay una justa composición de intereses. En cuanto a los criterios que tienen los juzgados, acá son muy diversos. Acá cada juez tiene su criterio de homologación. Y acá el universo es, no todos acá cada juez tiene la posibilidad de pensar como quiera. Y eso es una atribución que tiene el Poder Judicial. Ni siquiera los órganos superiores, o sea, las cámaras pueden obligar a un juez de primera instancia a fallar de tal o cual forma. Cada juez hace, si se quiere, lo que quiere en el marco de la ley y la interpretación de la ley. Cada uno tiene la facultad y la potestad de interpretar la ley como considera que es. Entonces, hay jueces que son más, si se quiere, amplios a los fines de aceptar acuerdos conciliatorios, y hay jueces que son más estrictos a los fines de aceptar acuerdos conciliatorios. Pero bueno, esto ya es personal y son cosas que uno va conociendo según el juzgado que le va tocando. Pero a veces incluso cambia el juez del juzgado, entra otro y tiene un criterio distinto al que estaba antes. Pero bueno, sepan eso, cada juez tiene su propio criterio. Pero hecho el acuerdo, se presenta, queda homologado, se terminó el juicio, cosas jugadas, se paga el acuerdo y se terminó. No habiendo solución de un acuerdo conciliatorio, lo que se produce es la apertura de la causa a prueba. O sea, si no hay acuerdo, continúa el proceso y se abre la causa a prueba. ¿Qué implica que se abre la causa a prueba? Que se ofrecen el resto de las pruebas. ¿Cuáles son el resto de las pruebas que pueden ofrecerse? Se puede ofrecer la prueba testimonial, las pruebas informativas, las pruebas periciales, y se pueden ofrecer, ¿qué más me está faltando? Informativas, periciales, testimoniales, y básicamente eso. Lo que pasa es que hay distintos tipos de informes, hay distintos tipos de dictámenes periciales, puede haber pericia contable, pericia caligráfica, puede haber pericia médica. Después puede haber informes a distintos organismos, distintas empresas. Uno puede pedir un informe a un proveedor, a lo que sea, que le interese que en el juicio alguien diga tal cosa. Entonces, por ejemplo, si se despidió un trabajador con causa porque
se descubrió de que supuestamente se retiró porque estaba enfermo y se fue a, no sé, a un lugar donde quedó registrada su entrada, se puede pedir un informe a los fines que establezcan si ese trabajador, si esa persona entró a tal lugar, tal día, tal hora, cuando tenía, por ejemplo, una situación de reposo. Lo mismo se puede, si una persona dice que trabajaba 8 horas en un lugar y uno sabe que trabajaba en el mismo momento, estaba registrado como trabajador de otra empresa, puede pedir un informe a esa otra empresa para que le diga si trabajaba esa persona, de qué hora lo hacía. Hay así miles de informes, según el caso concreto. ¿Las testimoniales qué es? Las testimoniales es citar a personas que son testigos, que eso sí declaran bajo juramento, eso sí tienen que decir la verdad, y si no pueden ser imputados del delito de falso testimonio, que tienen que decir qué saben y cómo lo saben respecto a ciertas cosas que le van a preguntar los abogados. Y los dictámenes, en este caso los dictámenes periciales que nos va a interesar es la pericial contable, son precisamente opiniones de personas especializadas en una materia particular, en el caso que nos compete a nosotros en lo que es contabilidad, que en base a los libros del empleador van a responder las preguntas que le hagan las partes. La pericial contable, ¿cómo funciona? Cuando se ofrece la pericial contable, se sortea un perito de una lista, un perito contador, en este caso, de una lista que está en tribunales. Primera pregunta, el perito, cuando es sorteado, sale elegido y se le notifica que fue elegido para intervenir como perito en tal juicio. ¿El perito puede o debe aceptar el cargo? Y la respuesta es, debe aceptar el cargo. No tiene posibilidad de decidir si quiere o no quiere intervenir en el juicio. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se busca es que el perito no especule con la cuantía del juicio, porque obviamente sus honorarios van en relación al capital reclamado. Entonces, si el juicio es chico, el perito puede decir no lo quiero. Y no es el espíritu del sistema que está en tribunales de que alguien decida si quiere o no en relación a la cuantía del juicio, sino que lo que toca, toca. Y si el perito no acepta el cargo y no tiene una causal de excusación para no aceptarlo, se lo separa, se lo sanciona sacándolo de la lista una determinada cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las causales de excusación o cuáles son las causales de recusación también de un perito? Las mismas que las de los jueces. Básicamente, que sea amigo, que sea enemigo, que tenga algún interés sobre alguna de la situación del juicio. O sea, por ejemplo, sale sorteado un perito que trabaja en el estudio con uno de los abogados del juicio, y lógicamente directamente se tiene que excusar. No va a ser, no debería ni siquiera ser recusado, directamente debería ser excusarse él mismo, diciendo no puedo intervenir porque tengo una relación directa con los abogados de una de las partes, por ejemplo. O puede ser que sea familiar, conocido, amigo de alguna de las partes del juicio también, etc. Pero bueno, una vez aceptado el cargo, el perito o contador lo que tiene que hacer Es la dinámica de la es carrera. el expediente y Por lo tanto, está fija fecha, hago mucha velocidad. perdón que Digo, fija fecha de pericia. Fija una fecha donde se va a establecer la pericia contable y en general, muchas veces directamente el contador habla con el abogado de la empresa y le dice, mirá, yo fijé fecha para tal día, decime por dónde paso a buscar los libros o me los llevan ustedes si se quiere al estudio contable, avísenme, y muchas veces se coordina. Porque a veces cae directamente el perito tal día a la empresa y le dice, mirá, los libros los tiene el contador, entonces, bueno, pongo otra fecha o tráiganmelo. Muchas veces se coordina con el perito para que él pueda acceder a los libros contables. Y el perito lo que hace es responder a las preguntas que hacen las partes con respecto a los registros contables que figuran en poder del empleador. Por ejemplo, la parte de actor le puede preguntar para que informe el perito cómo estaba registrado el actor, para que el trabajador, el actor, para que informe el perito si se encontraba bien, si la registración es correcta en base a la actividad que fue denunciada en la demanda, para que informe el perito si existía el libro
registro de ingreso y egreso, el caso que exista determine cuáles fueron los ingresos y egresos del trabajador en los últimos 3 meses, para que diga el perito, por ejemplo, si cuáles eran las remuneraciones de los compañeros de trabajo, si se está discutiendo una situación de que cobraba menos que los otros, por ejemplo, y así, etcétera. Cada uno le pregunta al perito contable lo que quiere que responda el perito contable. Las respuestas de la pericia contable pueden ser impugnadas o observadas por las partes, en cuyo caso se corre traslado. Cuando digo correr traslado significa que se le da derecho a réplica al perito para que conteste sobre las observaciones e impugnaciones. Por último, presentada la pericia, se hacen las observaciones, las impugnaciones, se contestan y ahí cesa la actividad del perito y ya queda presentado el dictamen. ¿Es obligatorio para el juez seguir lo que diga o la opinión del perito contable? No. Como todas las pruebas, no es obligatorio ni vinculante, pero de alguna manera es una opinión especializada que para apartarse de lo que diga un perito, el juez tiene que tener una fundamentación importante. Reitero, no es obligatorio que el juez falle de acuerdo a lo que diga un perito, ni en la pericia contable, ni en la pericia médica, ni en la pericia dactiloscópica, ni en la caligráfica, ni en la que fuere. Pero, reitero, para apartarse de la opinión de un especialista en una materia, hay que tener fundamentos sólidos y serios. Si no, puede ser tachado de una sentencia arbitraria o plantear alguna nulidad de ese tipo de sentencia. Bueno, punto que les va a interesar. ¿Cómo cobran los peritos? Los peritos cobran en relación al capital reclamado en el juicio. Un porcentaje que es menor al que cobran los abogados, bastante menor. También la tarea es menor, pues se reduce a eso nada más, el abogado está en todo el juicio. Y esto se hace a través de una escala en el cual se establece un porcentaje para el perito en relación a la cuantía del juicio. ¿Quién es el que paga en un juicio? El principio general que paga las costas es el que pierde el juicio. Si hay un acuerdo conciliatorio, el 100% de los acuerdos conciliatorios, no digo el 100, voy a decir el 95% de los acuerdos conciliatorios en materia laboral, las costas se las cargan al empleador, por acuerdo, porque ya si se quiere es uso y costumbre, todo lo que son costas los paga el empleador. Entonces, en ese caso, si el empleador carga con las costas, tendrá que pagarla, los honorarios del perito lo paga el empleador. Si el resultado del pleito es por una sentencia en el cual gana el trabajador, el empleador, el perito le podrá reclamar sus honorarios al empleador. ¿Qué pasa si gana el empleador el juicio? Si gana el empleador el juicio, el perito tiene derecho a cobrárselo también al trabajador porque fue el que perdió y el condenado en costas. Ahora, muchísimas veces el trabajador es insolvente o no tiene cómo afrontar los costos. La pregunta va a ser, ¿puede el perito reclamarle al empleador no obstante haber ganado el juicio? Y la respuesta es sí. Es probable que sí, o por lo menos en algunos casos sí, en otros no. ¿Cuándo va a poder? Cuando la prueba pericial la haya ofrecido el empleador. Si el empleador ofreció como prueba la pericia contable, tiene derecho a cobrársela. Cuando no obstante no haberla ofrecido el empleador, la misma prueba haya sido elemento sustancial para que el empleador gane el juicio. O sea, sin que el empleador haya ofrecido la pericia contable, si la pericia contable dio claramente el elemento sustancial para que el empleador gane el juicio, también se la pueden cobrar al empleador, a los honorarios. ¿Cuándo no podrían cobrársela? Cuando el empleador manifieste expresamente que no tiene interés en la pericia contable. O sea, si el empleador, al momento del ofrecimiento de prueba, establece expresamente que no tiene ningún interés en la pericia contable, ahí quedaría liberado, aunque ganara, ganando quedaría liberado de pagar las costas, con los honorarios del perito. Perdiendo los tendría que pagar igual, obviamente. Por último, hay una posibilidad que establece el Código Procesal de cobro al Estado, que honestamente no sé cómo funciona en la práctica, pero habría una posibilidad de cobrar a la provincia de Santa Fe para el caso que no lo pueda pagar ninguna de las partes. Dicho cómo es el dictamen pericial,
habíamos quedado en cuanto a las etapas del juicio, que se ofrecían las pruebas una vez que se había hecho la apertura de la causa prueba, se ofrecían las pruebas y se producía en la misma audiencia la prueba confesional, que yo le expliqué antes, se producía y también se produce el reconocimiento documental por las partes. En esa misma audiencia se fija la fecha de las testimoniales, etc. Después pasa el tiempo y se van produciendo las pruebas, aparecen los informes que fueron solicitados, se presentan los dictámenes periciales, se toman las pruebas testimoniales, y después se clausura el periodo de prueba. Llega un momento que se termina el periodo de prueba, y una vez que se clausura el periodo de prueba están los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos, que son facultativos, si se hacen si se quieren, si no, siempre mejor hacerlo igual, es una suerte de conclusión, que es, señor juez, yo dije esto en la demanda, o yo contesté esto en la contestación de demanda, y fíjese que con esta tal prueba, tal otra prueba, tal prueba, tal prueba, fui acreditando todo lo que fui diciendo. Muchas veces pasa que algunas pruebas son favorables a una parte, otras son favorables a otra, algunos testimonios favorecen más a uno, otros favorecen más a otro, y cada uno en su alegato se agarra de lo que le conviene, obviamente. Entonces cada uno va diciendo y armando su relato en base a lo que dijo y a lo que logró probar. Y es como una conclusión. Entonces, uno hace los alegatos, se presentan y el expediente pasa a fallo. Una vez que el expediente pasa a fallo, el juez ahí decide cuál parte tiene razón, o si tiene razón en todo, en una parte, y saca el fallo, que es la resolución y la finalización del proceso en la primera instancia. Ese fallo puede ser recurrido a través de un recurso de apelación, recurso de nulidad, etcétera, ante la Cámara. En la Cámara, que tiene distintas salas, que va a salir sorteada alguna de las salas, alguna de las 3 salas de materia laboral, está integrada por 3 vocales, que son como 3 jueces, lo que hacen es revisar el fallo del juez de primera instancia. Cuando digo revisar, ¿qué significa? Lo que se hace cuando se recurre un juicio laboral es que se expresa agravios, la parte recurrente, la parte que perdió, expresa agravios, que quiere decir, yo me siento agraviado de la sentencia porque fíjese que el juez en realidad no tuvo en cuenta esto, y hizo una apreciación errada de tal cosa, y no comparto el criterio de tal otra. Le dicen a la sala, le están diciendo a la Cámara, señores, yo no estoy de acuerdo con este fallo por tales razones. La otra parte, que es la parte recurrida, una vez se presentaron los agravios, los contesta. A veces incluso pueden apelar las dos partes, porque una parte apela una cosa y la otra parte apela otra, porque no quedó ninguno de los dos conforme con la totalidad del fallo. En su caso, cada uno expresa agravios y a su vez se lo contestan. O sea, la contestación de los agravios es mirar lo que dijo uno y lo contesta el otro, y eso ya después pasa a resolución de la sala. En la segunda instancia no se producen pruebas. En general no se producen pruebas porque precisamente todo eso pasó en la primera instancia. En la segunda instancia es revisar lo que hizo el juez. Entonces revisan el fallo del juez. Y ahí lo pueden confirmar o lo pueden revocar. O lo pueden confirmar en parte y revocar en parte. Después, una vez que sale el fallo de segunda instancia, es muy importante aclarar que el recurso de apelación es de carácter suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se recurre el fallo de primera instancia a través de un recurso de apelación, cuando es concedido, se suspende la ejecución del juicio. O sea, no me pueden cobrar la sentencia hasta tanto salga la resolución de segunda instancia. Cuando sale la resolución, el acuerdo o el fallo de segunda instancia, como quieran llamarlo, técnicamente es el acuerdo, ya el recurso extraordinario que ya irá ante la Corte, si no me lo concede la propia Cámara, que en el 99% de los casos no te lo van a conceder, porque de alguna manera sería como decir que no actuaron bien ellos mismos, y se quiere ir directamente ante la Corte, se hace tras un recurso de queja, pero ya ahí el efecto es devolutivo, se puede ejecutar la sentencia igual, más allá que pueda llevarlo a través de un recurso de queja ante la Corte. Pero ya no lo quiero meter más en eso, porque ya es entrar en un terreno mucho más complejo y que ya no les incumbe tanto.
Preguntas respecto al procedimiento judicial. Profe, ¿y quién determina cuánto cobra el perito? ¿Quién determina cuánto cobra el perito? El juez, a través de lo que se denomina regulación de honorarios. El perito solicita al juez que le regule los honorarios por su actuación y el juez le regula una cantidad de honorarios en base a una tabla que usa. Si el perito no está de acuerdo con los honorarios regulados, puede apelar esa resolución, porque se puede apelar la resolución y se puede recurrirla, y si se recurre, bueno, se va a la Cámara y después la Cámara dirá si está bien o no están bien regulados los honorarios. Ah, gracias, profe. Pero los regula el juez. En general, vuelvo a decir, ¿no? Es raro que lo recurran porque los fijan en base a una tabla, pero bueno, a veces se pueden equivocar, etcétera, lo que fuere. Se puede planear, hay distintos recursos, se me fue el nombre del recurso. Recurso de revocatoria es cuando uno presenta un recurso ante el propio juez y le dice, mirá que lo que hiciste no está bien, ojo, se equivocó el juzgado y lo revoca el mismo juzgado. A veces cuando hay un error notorio, se hace un recurso de revocatoria y apelación al subsidio. Le decía al mismo juez, señor juez, modifique esto y si no, lo voy a tener que apelar. Pero bueno, no me quiero meter tanto en temas recursivos, sino, reitero, estos son materias, hay posgrado de derecho procesal, es muchísimo más complejo de lo que vimos, pero bueno, esto es para que se tenga una idea mínima de lo que es un proceso judicial, en este caso un proceso laboral. Profe, Sí, la pericia la decide el juez, no es que se hace siempre. no, la pericia la ofrecen las partes. Ah, El juez te la va a dar porque es una de las pruebas previstas en el Código. El Código Procesal Laboral prevé expresamente la pericia contable, las pericias, los dictámenes periciales en general, como una de las pruebas admitidas. Entonces, el juez no te va a negar nunca una pericial contable. Te podría negar un juez una pericial que no se conozca, o rara, o una situación muy extraña, pero una pericial contable te la va a dar siempre. O sea, la piden las partes. ¿Puede el juez pedir una prueba de oficio? Sí puede. Puede el juez pedirla a él. Decir, yo quiero que sea una pericial contable. Aunque en la práctica, a decir verdad, en general es raro que los jueces pidan una prueba de oficio, no es lo habitual. En general lo hacen las partes, porque los procesos de alguna manera son dispositivos y bueno, las partes son los que los llevan y determinan cuáles son las pruebas que estiman convenientes para el caso. claro, profe, gracias. Normalmente la pide el trabajador, ¿no? O eso... Sí, el trabajador la pide normalmente, pero muchas veces la pide el empleador también, Muchísimas. Ah, bien. Bueno, profe, gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Bueno, visto y considerando que no hay más dudas, vamos entonces cerrando la clase de hoy. Reitero, les debo ver si tengo el tema del apunte de estatutos, pero estatutos estudien ustedes por su cuenta, y ya las otras clases lo vamos a dedicar a todo lo que es derecho colectivo y ley de riesgo de trabajo. Así que, bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Profe, ¿se sabe la modalidad? ¿Cómo? ¿Se sabe la modalidad? Ah, sí, cierto, se lo tenía que avisar. Lamentablemente para mí, no sé, para ustedes, lo voy a tener que hacer virtual. Por una cuestión de que tengo muchos alumnos, algunos profesores van a tomar presencial, los que tenían menos de 30, los que teníamos más de 30 teníamos que pedir el aula, o no me acuerdo qué parte abajo, y era un problemón, entonces, bueno. Tendrá que ser virtual por última vez, y bueno, ya esperemos que los próximos exámenes sean normales como fueron siempre. Así que lo más probable sea muy parecido al parcial en cuanto a la forma en que se va a examinar. Ah, eso iba a preguntar, profe, o sea, virtual, pero multiple choice, no oral. Sí. No, pues no tengo tiempo de tomar a 50 alumnos, no.
les comento algo, si yo tomara oral, ya lo hice una vez y no salió muy bien la experiencia porque le dije, quiero tomar 60 alumnos, chicos, hago 2 preguntas, las 2 bien a prueba, las 2 mal reprueba, una bien, una mal, le hago una tercera. Le digo, y no podemos estar más de 5 minutos por alumno. Y la verdad, un montón se enojaron, dijeron, pero fueron 3 preguntas, y si lo aclaré de entrada, le digo, si yo, imagínense, tengo 60 alumnos, en este caso 50 y pico, pero esa vez tuve 65 alumnos, le tengo que tomar 10 minutos a cada alumno, 10 o 15 es lo normal para un examen, yo tengo que estar 900 minutos son 15 horas ininterrumpidas tomando examen, o 2 días enteros, 7 horas ininterrumpidas tomando examen, no puedo. Entonces no me queda otra, así todo tuve 6 horas, 7 horas tomando examen, haciendo lo de las 2 preguntas. Creo que no es conveniente, creo que el examen de multiple choice en todo caso va a reflejar un poco mejor si están bien preparados o no, que 2 preguntas que a veces sí, entiendo, fue mala suerte, por ahí sabías toda la materia, te engancharon con 2 preguntas complicadas y bueno, ¿qué va a hacer? Son los exámenes. Sí, va a ser exactamente igual, las malas restan igual que la otra vez, exactamente igual. Profe, ¿va a ser el 17 el examen? Sí, puede pasar, a ver, ¿qué fecha es el 17? Es miércoles. Nosotros nos queda el 9 y el 16. Nos quedan 2 clases. La idea es que termine estas 2 clases y el 17 el examen. Yo lo puedo tomar al examen. ¿Cuándo tienen el de práctica? 25, dicen. Yo podría tomar el examen el 19, por ejemplo, el viernes. A mí me da lo mismo, el 17, el 18 o el 19. Si ustedes prefieren que yo tome el examen el 19 para tener más días que estudiar después de la última clase, yo no tengo problema. A mí me parece mejor. No sé qué opina el Sí, Yo resto. mejor, necesito tener... Bueno, Profe, el horario del examen sería el mismo que el de la clase. sí, a ver, yo no tengo problema, yo por una cuestión, acá empieza todo el problema, que es que yo no puedo, que yo sí puedo, que esto, lo otro. La gran mayoría prefiere que yo tome el viernes. Estamos todos, hay alguien que no quiere, que quiere rendir el 17. Bueno, si estamos todos de acuerdo de rendir el 19, yo el 19, eso sí, voy a poner un horario y no puedo estar consultándole a cada uno de ustedes cuál es el horario que les conviene. Algunos el 19 rendimos la materia, pero no sé cómo ¿Cómo? serán todos. Que algunos el 19 rendimos contra 3. Ah, bien, por eso. Me parece que es el 18, pero bueno, no sé. El 18. Contra 3 se rinde el 18, bueno, ahí hay... Bueno, Sí. el 17. Sí, es el 18. Ah, bueno, entonces mejor si el 19 laboral. No, entonces chicos, la fecha del 17 se toma el 17. Yo esto lo hago, si éramos, todo el mundo me decía unánimemente, cambiemos. Pero hay gente que prefiere rendir el 17 y lo entiendo y tiene todo el derecho del mundo, por ahí el 18 y el 19 está más complicado. Así que lo tomamos el examen el 17 y el 17 yo después les paso el horario, pero probablemente sea el mismo horario que la otra vez, que es las 7 de la tarde. Así que bueno, pero vamos a tener clase el 16, así que bueno, por lo menos el tema lo van a tener fresco. Les recomiendo que lo vean en clase, que parte va a ser seguramente ley de riesgo de trabajo, que es un tema complicadito. Así que bueno, nos vemos entonces en la clase que viene, y nada, vayan estudiando desde ahora, porque si no se le va a quedar largo para estudiarlo en pocos días. Y reitero, entra toda la materia, no es que entra lo que vimos después del examen, entra todo, completo, todo. Bueno, listo chicos, nos vemos en la clase que viene entonces. Gracias, profe. Chao.